Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Estamos iniciando un sábado más, estamos iniciando nuestra primera transmisión de este año 2021 ya, gracias a Dios. Vamos a empezar con nuestros mensajes, nuestras predicaciones. Y hoy vamos a iniciar con una predicación, hermanos. Una predicación que lleva por título El sueño del alma. Para dar inicio a este mensaje, hermanos, que espero sea de bendición para sus vidas, para mi vida y para todo aquel que nos escuche. Vamos a saludar antes de iniciar. Que en este año que está comenzando, pues lo que nos depare, todos estemos en las manos del Señor, y que lo que venga estemos cimentados sobre su palabra, hermanos. Entonces yo espero que se la hayan pasado bien este fin de año con sus familias, los que no pudieron viajar como estamos viendo las pandemias que estamos viviendo. Pero gracias a Dios porque todavía estamos aquí en este lugar, hermanos. Esta enseñanza que nosotros vamos a aprender algo de aquí, hermanos. Primeramente Dios, voy a orar antes de iniciar para ponernos en las manos del Señor y que este mensaje llegue a nuestras vidas. Padre, en esta hora, Señor, me presento delante de tu presencia, mi Dios amado, suplicándote en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, esta palabra sea de bendición para la vida de quien me escuchen, Señor, porque tu palabra es la que es viva y es eficaz, Padre. Yo te ruego y te pido por la vida de mis hermanos que hoy están conectados en esta transmisión y los que nos verán por repetición, Señor, abre todo entendimiento espiritual para que llegue a lo más profundo de su ser, Señor. En tus manos me pongo, que tu Espíritu Santo sea mi guía y quien conduzca este mensaje, Padre, para que pueda llegar hacia ellos. Señor, yo te ruego que todo lo que estorbe, que quiera impedir que este mensaje llegue a los oídos de quien nos va a escuchar, seas quitando todo tropiezo, Señor. En tus manos me encomiendo. Voy a dar paso a tu palabra para leer este mensaje, Señor. En tus manos encomiendo mi cuerpo, alma y espíritu. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos,
se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos, hermanos. Esta palabra que yo acabo de darle lectura es palabra de nuestro Señor Jesucristo, que él habló, escrita por Lucas, diligentemente investigado por Lucas, pero es nuestro Señor Jesucristo quien habla. El lugar donde él se encontraba era de camino en Jerusalén. En el capítulo 13, versículo 22 del mismo Lucas, nos dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Iba camino a Jerusalén, había llegado a Jerusalén, donde estaban esas enseñanzas. Él venía de darle las parábolas del hijo pródigo dentro de la misma enseñanza que les dio acerca de el rico y Lázaro. La parábola de la oveja perdida les daba nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué al llegar al capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo se ha tomado esta lectura como parábola? Inclusive los que tengan en su Biblia versión Reina Valera 1960 dice parábolas, y vienen y lo confunden, dice el rico y Lázaro, y lo confunden con una parábola. Una parábola, nos podemos extraer una enseñanza moral, hermanos, pero una parábola ocupa personajes inanimados, no presenta nombres, y aquí no, aquí presenta nombres, de manera que esto es una historia, y el Señor Jesucristo nos está dando a entender en este texto bíblico un mensaje muy importante. Él se estaba refiriendo, hermanos, hacia los fariseos. Cuando llegaron a decirle, se acercaban a él, a Jesús, todos los publicanos y los pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. El Señor Jesucristo en Lucas 15:3, les estoy leyendo, empieza entonces él le refirió estas parábolas diciendo, y les empieza a dar esas enseñanzas. Pero un poquito antes, hermanos, en el contexto del tema que hoy les traigo, dice aquí, cuando habló del mayordomo infiel, estaba siendo escuchado por los fariseos, que también estaba ahí para querer prenderle en algo. Y en el versículo 14 nos los dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, hermanos. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces, los fariseos, al oír estas cosas, las palabras, las enseñanzas que nuestro Señor le daban, dice en el 14, que ellos escuchaban y como eran ávaros, se burlaban de él. De manera que a partir del versículo 19 vamos a iniciar, y vemos que el Señor que había un hombre rico, les empieza a contar una historia verdadera, real. Quizás podemos decir que no había sucedido, pero recuerden que quien hablaba ahí era nuestro Señor Jesucristo, y Él tiene 3 atributos que nadie puede tener, que es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Es decir, Él sabe su omnisciencia, Él sabe lo que va a pasar, lo que va a suceder a futuro. Él es el único que lo sabe. Dios es el único que lo sabe. Entonces, Él les empieza a referir, a decirles, y mira aquí lo importante es ver qué es un fariseo, que son los personajes que aparecen. ¿Quiénes son los fariseos? Bueno,
los fariseos eran una secta política religiosa de la comunidad judía y se había formado en el siglo II antes de nuestro Señor Jesucristo, y todavía permaneció después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ese grupo estaba conformado por la clase media, hermanos, en esos tiempos de nuestro Señor, y eran estrictos seguidores de la ley judía. No eran sacerdotes, pero eran estrictos seguidores de la ley. Pero nuestro Señor Jesucristo los presentaba y les decía y les refutaba y los enseñaba como hombres de falsa moral. Por eso no les agradaba al fariseo, no les agradaba a nuestro Señor Jesucristo, porque según sus costumbres y sus leyes de él no las cumplía, inclusive cuando sanaba él en día de reposo. Entonces, todas estas cuestiones debemos de entender. Ese fariseo, este mensaje se lo estaba centrando en el fariseo. Él estaba diciendo, en pocas palabras, los fariseos, sus características de ellos, el origen de sus historias, sus creencias. Ellos seguían la ley judía. Ellos ocupaban sus prendas finas, se vestían con lino fino, y en el versículo 19 había un hombre rico. Ellos eran clase media alta, se podría decir, ocupaban esa posición para estar por encima de las personas, y que se vestía de púrpura y de lino fino. Hagan en cuenta que él estaba con un principal, dice aquí en su palabra, con un principal en casa de un pecador, de un publicano, hermano. Entonces, hace referencia a esos fariseos que se estaban burlando. El fariseo, y déjeme seguirle diciendo cosas importantes acerca de ellos, porque no conocemos qué es un fariseo. Inclusive hoy en día puede haber ese espíritu de fariseo en la actualidad. Miren las creencias que tenían el fariseo, las creencias que tienen hasta ahora, porque todavía esa secta existe en Israel. Y sus creencias, ellos tenían una doctrina basada en la inmortalidad del alma, como hoy en día el cristiano cree en esa inmortalidad del alma, y donde las personas buenas eran premiadas y las malas eran enviadas al infierno. Entre sus creencias voy a citar algunas. Ellos creían en la resurrección de las almas y en la vida eterna. Creían en la libertad humana sobre el destino. Creían en los castigos y en la recompensa de Dios. Creían en el cielo y el infierno. Creían en la resurrección, y la resurrección es entendida como el paso hacia la eternidad al lado del Señor. Ellos creían en la obediencia también, ahí es donde empieza el problema, a sus tradiciones como ritos, plegarias, y ellos aceptaban el divorcio. Y el rico fue llevado al lugar de tormento. ¿Cuál es ese lugar de tormento? Y aquí estoy adentrándome en el tema, en el sueño del alma, porque aquí una vez la Biblia dice en Eclesiastés 12:7 que el polvo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a quien lo dio, esto es a Dios. Hay algunas denominaciones que dicen que el alma y el espíritu es una misma. En el cristianismo, en otra denominación, que son tricónomos, que son tripartitos, que se conforman de cuerpo, alma y espíritu. Son temas aparte. Pero aquí, hermanos, lo que yo quiero enfocarme es que hay algo de nosotros que está en juego, y no es esta carne, porque el Señor dijo: polvo eres y al polvo has de volver. Lo que queda en juego es el alma. ¿Y por qué es el sueño del alma que le puse como título? Porque usted puede ver que estas personas, el rico y Lázaro, estaban conscientes. Nunca dejaron de estar conscientes, como muchas otras denominaciones también dicen que ya cuando uno muere no pasa nada, que te desintegras, no hay un infierno. Sí lo hay, hermanos, y a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a salvarnos de esa condenación eterna, de que la ira de Dios estuviera sobre nosotros. A eso vino. Cristo pagó por nosotros en la cruz, y es Cristo quien le está diciendo a este fariseo que así como él creía, había ese hombre rico y que no fue salvo,
sino que descendió al Hades, al lugar de tormento, porque nos dice la palabra que en el Hades alzó sus ojos, versículo 23, estaba en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Él estaba creído por sus creencias, que él creía en una vida eterna, pero no había guardado esa palabra, no le había creído a aquel que había venido a rescatar las almas, lo que se había perdido. Ellos abrazaban la ley de Moisés, y no es que la ley haya sido mala, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo: yo no he venido a anular ni a abrogar, o sea, quitar la ley, sino hacerla cumplir. Y usted va a decir, hermano, pero si entonces el Señor lo está haciendo, Él mismo está diciendo que Él vino a cumplir esa ley. Sí, hermanos, ahora nosotros, Él la cumplió y nosotros vamos a cumplir esa ley a través de Jesucristo, porque a través de Él, cuando nosotros creemos y obedecemos su palabra, la palabra que Él dejó, que es su evangelio, es cuando nosotros tenemos entrada de nueva cuenta al Padre, porque por las obras de la ley nadie podrá ser salvo. Así como este fariseo, que creyendo que diezmando, guardando el día de reposo, no comiendo los animales impuros que ellos creían, ellos pensaban que iban a ser salvos, mas no fue así. Ellos no entendieron que había venido el Salvador. No le creyeron al Señor. No creyeron en Él. Y por lo tanto, fueron condenados. El Señor les estaba dando a entender de cómo iban a padecer ellos si no se arrepentían. Y nunca se arrepintió. Porque si el Señor lo dijo aquí donde lo acabamos de leer, ese rico, y yo me puedo atrever, no te lo dice, pero en el contexto que venimos leyendo, era ese rico que se había burlado, a ellos que el Señor los había visto al lugar donde iban a ir a parar. Hoy en día nosotros, hermanos, debemos de estar seguros, con una seguridad de que el Señor Jesucristo ya nos ha libertado de esa ley. Él nos ha cortado las cadenas. Él nos ha redimido para con nuestro Padre. Lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, escuche lo que le voy a decir, lo que nosotros debemos ahora de hacer es honrar, obedecer su palabra, para que nosotros podamos estar un día delante de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nosotros, que quizás usted en esta vida tenga males. El mendigo tuvo males, nunca dijo que tuvo riquezas, al contrario, el que tuvo las riquezas fue el que se sufrió en el Hades, más el que fue un mendigo que estaba tirado a la puerta de ese rico, él fue llevado al seno de Abraham, al lugar de descanso, hasta que Cristo vino y tomó y trasladó el seno de Abraham al mismísimo cielo, hermanos. Y es lo que nosotros debemos de entender. Yo no estoy diciendo que el Señor no nos pueda bendecir, yo no estoy diciendo que el Señor no nos pueda dar riquezas, pero que no nos afanemos primero por las cosas materiales, sino que busquemos las cosas espirituales, las cosas del Señor. Eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Lo que Dios es lo que quiere Dios que nosotros entendamos, que busquemos primero su rostro, que busquemos primero de su presencia, para un día estar con Él para siempre, para la eternidad. Porque esa es la creencia que nosotros tenemos, y ahí se basa nuestra fe, en que un día estaremos con el Señor, a ese lugar donde Él mismo lo dijo en Juan 14:2. Ahora pues iré a preparar moradas, a ese lugar celestial, donde hay muchas moradas, esas moradas que fueron preparadas para usted, para mí, y para todo aquel que cree y obedece la palabra de Dios. Debemos de estar bien fundamentados sobre su palabra. No debemos de dejar llevarnos como este fariseo se dejó llevar. Él se abrazó una ley y más sus creencias. Y esas creencias que él tenía, creía que iba a ser salvo. No lo fue, hermanos, porque así lo dice la palabra de Dios. No está más en carne y sangre, pero sí está en espíritu con nosotros. Y muchos dicen que cuando Él venga por su iglesia, se va a ir. No, porque Él es omnipresente. Va a dejar que el anticristo aparezca cuando sea
su venida, el rapto de su iglesia, pero Él va a estar y vamos a volver al tiempo anterior, donde eran los profetas que daban el mensaje, porque nosotros estaremos con Él. Debemos de seguir adelante. A veces las fuerzas nos van a menguar, a veces vamos a querer tirar la toalla, vamos a querer decir, va a llegar el día en que ustedes digan, yo ya no puedo más, estoy siendo atacado, estoy siendo perseguido. Recuerde que usted, que el Señor, usted no ha sudado ni siquiera una gota de sangre, ni siquiera ha sido mordido, como yo le he dicho, Señor, yo ni siquiera un perro me ha mordido para que diga cuando yo ande tocando las casas. No hemos sido perseguidos hasta el cansancio, hermanos. No debemos de temer, porque Cristo está con nosotros. Y mayor es Dios que el que está en este mundo. Y no, el que está en este mundo no tiene ningún derecho ya, sobre todo aquel que ha creído en Cristo y está guardando su palabra. Ya las malas potestades, las huestes de maldades no tienen ninguna autoridad sobre sus vidas. Quien va a venir cuando nosotros volvamos, cumplamos con su palabra, cuando partamos, van a ser esos ángeles al servicio nuestro que nos llevarán ante la presencia del Señor, ante la presencia de nuestro Dios. Ahí es donde algún día usted estará. Y si usted lo cree, ponga su amén, hermano. Si usted cree que va a estar delante de Dios, regocijándose con su Dios, adorándole a su Dios. Amén, hermanos. No desmaye. Aunque este año muchos decían que pasara el 2020 porque el 2021 viene, lo que venga, agárrese de la mano del Señor. Agárrese de su mano de Él. Agárrese de su palabra. Y verá que Él nos dará la salida. Y si yo mismo lo he dicho, hoy estoy aquí, mañana no estoy, esté con el Señor. Ojalá y poder decir un día, como lo decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque si yo dejo este cuerpo, estaría con el Señor. Ese es el anhelo que nosotros como cristianos debemos de tener. Y debemos de escudriñar la palabra para decir, Señor, yo tengo que guardar tu palabra. Yo tengo que obedecerla. Porque así lo dicen en su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es que nosotros, hermanos, andemos como hijos de luz, no confiadamente, como esa confianza del fariseo, sino que viendo, como lo dijo en su palabra, que el día se acerca, como hijos de luz. Que si usted está enemistado con alguien, pida perdón y recuerde que su palabra dice que si nosotros no perdonamos a quien nos ofenden, Él no nos va a perdonar. Por eso yo siempre he dicho, Señor, si yo he ofendido a alguien, que me perdonen, perdónenme. Porque aunque usted diga, yo no he ofendido a nadie, pero usted ha ofendido a Dios. Hemos ofendido al Señor para que la Escritura se cumpla en nosotros y que somos deudores a Cristo y no a la carne. Le hemos fallado, hermanos. Yo no sé usted, pero le he fallado al Señor. No quiere decir que viva uno en pecado, pero de una u otra manera le fallamos al Señor. Y Dios sabe, y Dios nos ama, que nos dio a Cristo. Él es nuestro abogado. Si hoy usted no le ha dedicado el tiempo al Señor, porque déjeme decirle que en eso le fallamos al Señor, porque Él dio un mandato y que nos quedó como enseñanza, que este libro no se aparte de nuestra boca, ni de día ni de noche. Y ahora que pasó estos días, yo creo que lo que menos hicimos fue tomar este libro, hermanos. Muchos lo hicimos a un lado
porque nos llegó familia, porque fueron los días para celebrar una celebración, que no había nada que celebrar por todo lo que hemos pasado en este año que terminó. Y con el simple hecho de no tocarlo un día, en las mañanas o en la tarde, le hemos fallado al Señor. Yo no estoy diciendo que porque yo esté pecando, que esté practicando el pecado, no. Pero si yo no tomé este libro, le estoy fallando a Él. Bendito sea el Señor Jesucristo, que murió en esa cruz. El valor, cuando nosotros descubrimos ese valor que nos dio en esa cruz del Calvario, si no, no vamos a poder estar, hermanos. Cuidemos lo que el Señor ya nos dio. Cuidemos lo que el Señor ya nos ha dado. Esa vida eterna que Él nos ha prometido. Esos fariseos que en sus creencias fue destinado al infierno. Nosotros, gracias a Dios, los que me han escuchado, los que me están escuchando y los que me van a escuchar, encuentren a Jesucristo. Y encuéntrenlo aquí, hermanos, dentro de su palabra. No nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, porque está escrito en su palabra que vendrán amadores de sí mismos y que buscarán y embaucarán al pueblo de Dios y se harán con ganancias deshonestas, que vendrán predicando piedad. Pero no será así, hermanos. Aquí es donde tenemos todo. Hermanos, con esto concluyo. Miremos bien dónde estamos parados, qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer para nuestro Señor. Hemos estado discutiendo, hemos estado debatiendo, pero no hemos estado ganando esas almas. Nosotros somos embajadores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo queremos ver vidas transformadas si no le predicamos el Evangelio de Cristo? Esa es la labor que nosotros debemos de hacer. Hermanos, si alguno de ustedes está padeciendo, si alguno de ustedes está sufriendo, si alguno de ustedes está enfermo, recuerden esto, que Cristo padeció y aún más que nosotros. Hemos de recibir solamente lo bueno y no lo malo que venga a nuestras vidas. No hemos de glorificar al Señor por todo lo que nos esté sucediendo. Debemos de darle gracias a Dios en todo. Que si yo enfermo, Señor, bendito sea tu nombre. Que si yo caigo en cama, bendito sea el Señor. Tenemos a Job, hermanos, nos dejó en su palabra. Bendito sea el Señor en lo bueno y en lo malo. Alabado sea el nombre del Señor. Glorifiquemos el nombre del Señor. No nos dejemos llevar para que nos digan que abundancia va a haber. No. Estemos contentos con lo que Dios nos dé. Porque yo le aseguro una cosa y se lo firmo, hermanos. El Señor no nos va a desear ningún mal. Dios no quiere que nosotros padezcamos. Pero por causa del Evangelio hemos de padecer. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Yo sé que Dios está bendiciendo sus vidas. Dios está con ustedes. Y que a pesar de que estemos a través de las redes sociales, recuerde que Dios es omnipresente. Y Dios está con ustedes. Dios está conmigo. Dios está con mi familia, con su familia. Y que si el día de mañana yo o cualquiera que ha creído en Cristo muere, hermanos,
están en un lugar mejor. Tenga la garantía, la seguridad. No temamos, hermanos, al salir. Yo no le estoy diciendo que salga y se contagie, no. Pero que este virus no impida que usted pueda predicar la palabra de Dios con las medidas necesarias. Pero no callemos lo que el Señor ya hizo. No callemos las virtudes del Señor. Amén, hermanos. Yo quiero orar para concluir. No quiero que se despida. Yo quiero que usted ore conmigo. Porque la presencia de Dios está. Y yo sé que usted, aunque yo no pueda verlo, yo sé que el Espíritu Santo es el que nos está redarguyendo. Porque no es la palabra mía, sino el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios vive. Es una persona real. Y Él está aquí, hermanos. Él ha sido enviado. Cuando el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo parta para que os envíe al Consolador. Nuestro Consolador está aquí en este momento, hermanos. Ahí donde usted está viendo y escuchando. Ahí vamos a ponernos a cuentas con el Señor y pedir perdón a Él, porque le hemos fallado a Él. Que este año que inicia sea de una bendición para nuestras vidas, porque Él ya dejó esas bendiciones. Si no hemos sido bendecidos es porque nosotros no hemos tomado esas bendiciones. Y si alguno está enfermo, hermanos, escuche lo que le voy a decir, porque hay quienes dicen, yo voy a orar por él para que sea sanado, cuando la fe de él es que nos va a sanar. Yo le voy a decir que Cristo los va a sanar hoy en esta hora. Si alguno está enfermo, Dios lo va a sanar en esta hora. Solamente pídeselo ahí donde está. Hace unos días nos escribieron en la página donde un niño de 10 años, escuche lo que le voy a decir, vinieron y no vinieron a nosotros, vinieron al Señor, porque ese niño lo iban a desconectar. Le daban 72 horas para que reaccionara. Le había caído y había sufrido un derrame. Tenía muerte cerebral y le daban 72 horas. Pero Dios es quien hace los milagros. No somos nosotros. ¿Y sabe cuándo lo hizo? Cuando esa persona activó su fe. Cuando esa persona vino, no a nosotros, sino al Señor, para pedir, para que nosotros intercediéramos. Activó su fe para que él fuera sanado. Y yo le aseguro que ese niño no va a morir, hermanos, porque Dios respalda su palabra y Él quiere seguir haciendo esos milagros, y Él hace los milagros, pero Él los hace cuando a Él le place, no cuando el hombre dice, sino cuando Él lo quiere hacer. Y hoy Dios quiere sanar tu vida, y no solamente físicamente, sino tu alma también. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí, hermanos, está con ustedes. Hay una presencia de Dios. Pídele ahí donde está. Incline su rostro y pídele al Señor. Vamos a orar y después me despido de ustedes, hermanos. Señor, muchas gracias te doy en esta hora.
por haberme permitido iniciar en este año, estar aquí delante de mis hermanos y de tu presencia, Padre. El camino no ha sido fácil, pero tú has estado ahí para ayudarnos, para fortalecernos, Padre. Y cuando hemos caído, tu Espíritu Santo y tu presencia ha estado ahí para levantarnos. Reconocemos, Señor, que hemos pecado delante de ti, que no somos dignos de estar hoy aquí delante de tu presencia. Pero tu infinita misericordia, Señor, y tu gracia es la que nos permite estar aquí reunidos, Señor. Yo sé que tú eres quien sana, quien cura toda dolencia, Padre. Yo sé que en estos momentos, Señor, aquel que está enfermo y que está pidiendo con fe, tú lo sanarás, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Hemos creído en un Dios vivo y en un Dios poderoso, capaz, Señor, de resucitar aún a los muertos. En tus manos encomiendo la vida de mis hermanos que hoy están viendo esta transmisión, Señor. Señor, sánalos. Sánalos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Porque yo sé, Señor, que el abrigo, el sustento diario, el pan diario en nuestras mesas no hará falta aún en los momentos más difíciles. Tú nos alimentarás, Señor, porque hemos creído en tu palabra, hemos confiado en ti y nuestras esperanzas están puestas en ti, Señor. Gracias te doy, Señor, una vez más por estas transmisiones, para que tú a través de este medio uses como instrumento hacia las vidas de mis hermanos. Y te ruego, Señor, abras ese entendimiento, Padre, ese entendimiento, tu palabra, que tu Espíritu Santo sea revelándonos tu palabra, Señor, ese entendimiento que nosotros necesitamos para seguir adelante, las fuerzas también necesarias para seguir en tu palabra, Señor. Señor, yo te ruego que seas tú llenándonos con tu Espíritu Santo, Padre. Que esos bautismos en el Espíritu Santo, como lo hacías en tu iglesia primitiva, esos avivamientos, Señor, vuelvan en estos tiempos tan difíciles, Padre. Llénanos de tu presencia, porque cuando tu presencia está, hay libertad en nosotros, Señor. Hay sanidad en nuestras almas, en nuestras vidas. Gracias te doy en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, hermanos. Hermanos, muchas gracias. Qué bonito es el Señor, hermanos. Qué maravilloso es el Señor. Cuando el Señor está, no hay nada más hermoso que el gozo que Dios nos ha dado. Y yo sé que a usted hoy, en esta hora, y siempre el Señor va a estar con usted. No tema, no tenga miedo, porque Dios está con usted, está conmigo, está con nosotros. Lo que usted escuche, no tema, porque cosas mejores vendrán para nosotros. Cosas mejores, escuche lo que le digo. Y usted va a decir, el hermano está loco, porque lo que vemos es más muertes, pero nosotros no nos debemos de preocupar, porque la muerte para el cristiano es victoria. Es victoria porque pasamos a una vida mejor. Partimos a una vida mejor. Y la verdadera vida para el cristiano, para el Hijo de Dios, empieza después de la muerte. Porque después de la muerte es que vamos a estar con nuestro Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Bendito y alabado sea. Me despido de ustedes, hermanos. La próxima semana, si Dios quiere,
Nos vemos con los mensajes.